Bueno, Bueno, entonces damos la bienvenida formalmente porque nosotros estamos estudiando, estamos haciendo 3 encuentros del, del estudio del Evangelio de Juan. Eso es lo que quería decir. Bien, estuvimos estudiando los primeros 7 capítulos, el lunes pasado los siguientes 7, quedamos en el 14, y a partir de hoy veremos los últimos 7 y así concluimos con el Evangelio de Juan. Así que, Mari, somos todos oídos. Mil gracias por tu disposición. bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos, a los que van a ver este video también. Les pido que tengan, bueno, que tengan su Biblia al lado, que podamos ir juntos leyendo la palabra. Y bueno, voy a pedir a mi hermano Aldo, por favor, que si comienza a leer capítulo 15, versículo 1. Bien, Juan 15:1 en la NBI. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bien, vamos a empezar con el tema de yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Siempre nos preguntamos qué es la vid, ¿no? Y todos sabemos que la vid es de donde sale la uva y de la uva sale el vino. Pero tenemos que ir, yo creo, un poco más allá y conocer lo que es la vid en sí, porque más adelante, si seguimos leyendo, nos habla del pámpano. ¿Alguna vez se preguntaron lo que es un pámpano? ¿Qué significa un pámpano? Realmente, es decir, ¿dónde está el pámpano ubicado en la vid? No sé si, hermano, puede seguir leyendo hasta lo que es el versículo 8. Dice así: toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Bien, vamos a explicar un poquito lo que es el pámpano y dónde está ubicado el pámpano. El pámpano es una rama que procede de la vid. Entonces, nosotros como creyentes somos ese pámpano, somos esa rama, ¿sí? Entonces, Jesús es la vid, lo tenemos acá, Jesús es la vid, nosotros seríamos el pámpano, esa rama que está unida a la vid y que produce frutos. Acá estamos, acá dice, yo siendo creyente soy un pámpano, una rama, para que quede claro. Y esto, que es la uva en sí, sería lo que es el fruto, y el fruto se produce a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la savia. ¿Hasta ahí vamos? Cualquier cosita me preguntan, estoy acá. Bueno, sigamos más adelante. Acá tenía yo un poquito explicado lo que es la vid, ¿no? La vid es una planta que produce uvas. ¿Y qué es el pámpano? El pámpano son las ramas que crecen y se extienden desde la vid. Y en la Biblia se utiliza como una metáfora para representar la relación de Dios y su pueblo. Y nosotros dependemos de Dios para crecer espiritualmente. ¿Sí? Si seguimos más adelante, en el versículo, no sé si Gloria, estarás por ahí disponible. Sí, acá estoy. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a seguir leyendo. Bueno, ¿qué versículo querés que lea? Dice, desde el versículo 9, ¿Ya?
Bueno, es el capítulo 15, ¿verdad? Ujú. De Juan. Bueno, yo estoy leyendo versión internacional. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor tan grande que el dar la vida por sus amigos. Ahí Ustedes son estamos. mis amigos. Bien. Hasta ahí estamos. Hay una cosita que yo les quiero decir, el tema que en el versículo 2 dice que nosotros estamos limpios por la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Hacemos una puntita ahí, digamos, hacemos una remarcación ahí. Nosotros estamos limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es un agente limpiador. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué es un agente limpiador? Primero, porque condena el pecado. Segundo, porque inspira santidad. Tercero, porque la misma palabra promueve el crecimiento de la persona en sí que la está estudiando. Y cuarto, porque revela poder para la victoria. ¿Cómo obtenemos nosotros victoria sobre nuestras batallas? A través de la palabra, a través de la lectura de la palabra. Entonces, la palabra es muy importante, la palabra de Dios, para confrontarnos a nosotros mismos con el pecado y para mantenernos limpios delante de Dios y mantenernos en santidad, apartados de la corrupción. Entonces, después dice, ¿qué sucede cuando no damos frutos? Digamos, ¿qué pasa cuando en el capítulo 15, versículo 6, dice, en resumen, en mi opinión, cuando tenemos una relación superficial con Jesús y no enfatizamos en conocerlos, no nos molestamos en realmente tener una relación con Él. Podemos asistir a una iglesia, pero no nos involucramos más de la cuenta y buscamos más de Él, es decir, nos limitamos. Vamos a la iglesia y hasta ahí, no nos metemos a las aguas. Sería más claro, por así decirlo. Después del versículo 7 y 8, que lo leyó nuestro hermano Aldo, dice, Jesús nos insta a seguirlo, a estar a su lado, a permanecer más allá de toda circunstancia. Él cuando ascendió a los cielos no dijo que no tendríamos luchas. Es más, comenzaban las persecuciones. Ahí comenzaron las persecuciones cuando Jesús ascendió al cielo, cuando lo clavaron en la cruz. Y aún a través de la poda que podamos tener en nuestra vida, de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones, nosotros debemos seguir firmes delante de Él. Después, si volvemos un poquito más, la verdad que estos capítulos 15, 16 y 17 tienen un montón de información, por así decirlo. ¿Y cómo permanece el pámpano en la vid? A través del riego, porque el labrador acá sería nuestro padre. Él es el labrador en sí cuando habla en la palabra. Los hijos de Dios debemos permanecer firmes y seguir sus enseñanzas. ¿Cómo? Acá les doy 4 tips. 4, hay más, muchos más, pero para mí los más importantes son leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia para mantenernos en comunión con el cuerpo. Porque un miembro fuera del cuerpo está a la deriva. Es como que se corta la sangre, por así decirlo. Ustedes, no sé si alguna vez se cortaron y quisieron, no sé, atarse el dedo con algo y en un momento se empezó a secarse, se empezó a enfriar ese miembro y es como que le falta el calor. Entonces es importante que asistamos por el solo hecho de que el cuerpo nos da calor, nos irriga sangre, por así decirlo. Y después siguiendo los mandamientos de Dios. Dios dejó mandamientos que debemos cumplirlo. Creo que el más importante para Él fue el mantenernos en amor, en mantenernos juntos, ¿sí? Después la hermana leía desde el versículo 9 en adelante. Acá es permanecer a través de la obediencia. Debemos ser obedientes. Debemos mantenernos en obediencia. Queremos bendiciones, permanezcamos en obediencia. Guardemos los mandamientos. Y acá, como les decía, el principal es amarnos unos a otros.
también nos habla del amor que Jesús tuvo para con nosotros, que dio su vida por amor en vez de nosotros estar allí, él fue por nosotros, es decir, como un amigo, un amor que no es el mismo que los siervos tienen con con sus esclavos. Es decir, para él, el siervo, es decir, el esclavo no sabe nada de lo que va a hacer el siervo. Sin embargo, Jesús era amigo de sus discípulos. Los discípulos sabían lo que había de acontecer. Y sin embargo, también es un amor que se basa en la elección divina, un amor que tomó la iniciativa. Debemos sentirnos orgullosos de ser amigos de Jesús y sobre todas las cosas llevar muchos frutos. Me gustaría que la hermana siga leyendo, por favor, del 18 al 27 de Juan Bueno, 15. bien. Dice así: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Porque con eso por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serán culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Gracias, hermana. Bueno, acá nos habla ya del rechazo del mundo, ¿no? De que el mundo los va a rechazar. Después darnos cuenta de que somos diferentes en el versículo 19. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y el reflejar la vida de Cristo hace que a los demás eso les moleste. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en rectitud, vivía en santidad, no le gustaba el pecado. Pero sobre todas las cosas recordemos que Jesús lo pasó primero. Después tenemos otro en el versículo 26 del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad y nos hace recordar la vida de Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo es consistente con el testimonio de la naturaleza de Jesús. Nos hace recordar lo que Jesús pasó aquí en la tierra. Como conclusión de este capítulo 15, nos enseña que Jesucristo debe ser todo para nosotros. Debemos permanecer de continuo en Él para siempre, de manera firme, para que produzcamos los frutos del Evangelio. Ahora vamos a pasar a la obra del Espíritu Santo. Vamos con el capítulo 16. Hermano Aldo, del 1 al 4, del 16, por favor. ¿Cómo no? El capítulo 16 dice: todo esto les he dicho para que no flaqueen su fe. No flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera en que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les digo esto al principio porque yo estaba con ustedes. Bien. Entonces acá podemos ver claramente
que muchas persecuciones habían sido hechas en el nombre de Dios. Y aun cuando Dios es desconocido para los hombres, muchos hechos atroces acontecen. Después también de que Jesús nos advirtió del evangelio tan glorioso e impactante. Sería odiado y los demás, así que los trata de preparar a sus discípulos para lo que había de venir, para la persecución venidera, luego de su muerte. Del 16, del capítulo 16, del 5 al 7, hermana Gloria. Bueno, No sé si tengo ahora alguien más. Ah, al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. bien. Acá, los discípulos solo podían ver el dolor de la partida de Jesús sin imaginar lo que iba a acontecer. Pero era un acontecimiento espiritual tan grande, y también recordemos que ellos iban a estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es importante también. Necesito que Gloria Calfín lea desde el 8 al 11, por favor. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, entonces acá tenemos tres cosas importantes, del 8 al 11. Convencí al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado es la verdad sobre el hombre. La justicia es la verdad sobre Dios. Y el juicio es la combinación de estas dos, de pecado y de justicia. Sin embargo, el hombre no puede entender el pecado, justicia y juicio sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma de que el hombre entienda el pecado sin que el Espíritu Santo haya una confrontación, por así decirlo, entre lo que está bien y lo que está mal. Bien. Dice, porque el príncipe ha sido juzgado. El mundo pensó que la cruz había juzgado a Cristo, pero a la verdad en la cruz, la victoria de Cristo sobre la cruz juzgó al mundo y a Satanás. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo? ¿O cuál sigue siendo la función del Espíritu Santo en realidad? El Espíritu Santo los guiaría a comprender el significado de la cruz. Y ahí tenemos algunos pasajes que yo anoté, que sería Primera de Pedro, a modo de anotación, capítulo 24, Primera de Juan 2:2, la resurrección también les iba a hacer entender, Primera de Corintios 15, la vida cristiana, eso lo encontramos en Romanos 6, versículo 4 al 5, y los eventos futuros, Apocalipsis 4, versículo 22. Recordemos que el mundo en su locura catalogó a Jesús como pecador y a sí mismo como justicia, y se terminó dictando un falso juicio sobre Jesús. Se levantaron conspiraciones en contra de Jesús para poder llevarlo a la cruz, porque no encontraban cómo hacerlo. Después, en una parte dice, por cuanto no creen en mí. Dice, es la incredulidad, es el rechazo a Jesús lo que prueba que uno es el pecador. Recordemos que Jesús nació de una virgen, que él era puro, sin manchas, sin pecado. Vivió conectado a su Padre constantemente. La conclusión del capítulo 16 sería persecución por parte de incrédulos, pero debemos mantener la confianza en Él. Él está siempre a nuestro lado si hacemos lo correcto. ¿Sí? Vamos a pasar al capítulo 17. Bien, esta es la oración más larga de la Biblia, es decir, la más hermosa para mí porque
es cuando Jesús ora por él, por sus discípulos y por los que habían de venir. Me gustaría que el hermano Aldo pueda leer, por favor. Del 1 al 7. Bien. Dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste hasta el 7, ¿no? Sí, A los que me vamos. diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Bien. Dice que esta es una oración de sacrificio por lo que estaba a punto de ocurrir. Padre, glorifica a tu Hijo. Para los hombres la cruz era una vergüenza. Sin embargo, Dios la transformaría en un símbolo de su gracia y su poder redentor. Te glorifique a ti. Jesús no buscaba su propia gloria, sino que a través de la muerte en la cruz, su Padre sería glorificado. La crucifixión revela el alto precio que Jesús tuvo que pagar para satisfacer las demandas de las justicias de Dios. ¿Sí? Después seguimos. Hay una parte importante, dice, santifícalos en tu verdad. Juan 17, versículo 19. Y en esta parte significa el ser apartados para el uso y la manifestación de la gloria de Dios. Implica vivir en santidad y lejos de la corrupción, lejos de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso es muy importante si somos hijos de Dios. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, leída, escuchada y comprendida y aplicada, tiene que ser una verdad para nosotros. Siempre nos dicen en la casa, leer, escuchar, comprender esa palabra y aplicarla a nuestra vida, porque si no, no tiene sentido, como que la escuchamos y ya está. Debemos aplicar la palabra diariamente. Después dice, acá hice una globalización total de la oración y para mí fue, Jesús ora por sus discípulos y los futuros discípulos. Una oración poderosa a favor de los suyos, una mezcla de alegría, pero también de tristeza. De tristeza por el solo hecho que ya se iba de la tierra, dejaba a sus discípulos, pero de alegría porque iba al lado de su Padre. Que si bien Jesús se iba por un lado, sabe que va a morir, pero también sabe que va a estar al lado de su Padre, quien lo vio, y él encomienda a sus discípulos a Dios. Una oración de orgullo por haber llegado hasta el final, de haber cumplido la meta. En una parte del 21 dice, como tú en mí y yo en ti. La unidad entre el Padre y el Hijo debe ser el patrón de unidad entre nosotros. ¿Sí? Para el mundo. El Evangelio debe vivirse tal cual Jesús lo dejó establecido. Otra parte dice que tú me enviaste. El Evangelio llama a una fe en Jesucristo como la revelación de Dios a la humanidad. Esta fe es una característica notable de aquellos que siguen a Jesús, que siguen a Dios. Y como parte final yo les dejo que el amor que me has dado esté en ellos y yo en ellos. La oración concluye con el gran secreto de la vida cristiana, Jesús y su amor morando en los creyentes. Y acá finalizamos. Bueno, mil gracias, Mari. Bueno, y ahora continúa Aldo, la segunda parte. Amén.
Amén. Bueno, buenas tardes para todos, para los que se agregaron. Gracias por estar. Y bueno, ahí a mí me toca, después de la oración, ¿no? Esa hermosa oración que hizo el Señor, me toca el capítulo 18. El capítulo 18, después Juan no lo señala, pero después de la Santa Cena o la Cena del Señor, dice que el Señor Jesús, en el capítulo 18, versículo 1, si Gloria, no Gloria Calfín, Gloria, ¿lo puede leer? Bueno, Capítulo habiendo 18, todo, capítulo 18, versículo 1. bueno, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Amén. Bueno, eso después los vamos a profundizar, ¿no? ¿Cuál es este lugar? ¿Qué significa para estos días, para los días de Jesús y para los días que vienen? Está muy lindo porque yo empecé a leer y estaba escribiendo otras cosas. Me pasa, ¿no? Que estoy escribiendo otras cosas y Cedrón, el valle de Cedrón, el torrente. Así que, bueno, pude averiguar y ver qué es lo que realmente Dios nos quería hablar en esto. Bueno, en el capítulo 18, versículo 1, dice ahí, ¿no? Que cruzó con ellos. Y Judas llega al huerto a la cabeza de un destacamento. Un destacamento es una cohorte de 600 soldados. Y la guardia del sumo sacerdote. Eso está en el versículo 3. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, dijo Jesús. Y Nazaret, que también más adelante lo vamos a ver, Nazaret quiere decir retoño, vástago, rama, flor o renuevo. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, porque con Pablo siempre, ¿no? Decimos que hay versículos, hay profecías del Antiguo Testamento que se empiezan a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces hay relación. Entonces, en Isaías 11, Gloria Calfín, si me podés leer Isaías 11, versículo 1. Vamos, sería 11, versículo 1 hasta el 11, pero vamos a leer el versículo 1 al 3, me parece que es. Isaías 11, del 1 al 3, Sí, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente. sí, hasta ahí está bien. Hasta el 3. Bueno. Eso significa, ¿no? Lo que quiere decir Nazaret. Nazaret es el retoño, ¿no? Es el renuevo. Dice, y la guardia del sumo sacerdote. Bueno, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Si leemos del versículo, del versículo 1 al 3, está esta parte, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy. Dieron un paso atrás y cayeron, ¿no? Simón Pedro le corta la oreja derecha a Malco, siervo del sumo sacerdote. Esto también lo vamos a ver en una parte de una reflexión que pude hacer, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Ahí lo llevan a Jesús ante Anás, y esto está en el versículo 19 al 27. Lo llevan ante Anás, suegro de Caifás. También Anás tiene un significado en hebreo. Si alguno después más adelante lo quiere buscar, está muy bueno. Anás, suegro de Caifás, también tiene un significado, porque Caifás es un sobrenombre. En realidad él se llamaba José, el sumo sacerdote, pero por sobrenombre Caifás. Y bueno, después de interrogarlo, conocemos más o menos la historia, que empezaron a interrogarlo porque él qué decía quién era él. Lo envía a Caifás, también sumo sacerdote. En este caso son dos sumos sacerdotes, Anás, el suegro de Caifás, y Caifás.
Esto está en el versículo 19 al 27. Luego es llevado a Poncio Pilato, en los versículos 28 al 40. Estamos hablando siempre del capítulo 18. Estamos todavía en el capítulo 18. Esto está ocurriendo el día viernes en la noche, porque el jueves es cuando hizo la cena del Señor y el viernes a la madrugada, digamos, en la noche se están produciendo estos acontecimientos que nos relata la Biblia, ¿no? Y acá hay algo también interesante, que Poncio Pilato ofrece soltarlo a Jesús, dejarlo libre, pero los judíos gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces Poncio Pilato le dijo, en estas fiestas siempre se suelta a un condenado. ¿Y quién estaba ahí? Barrabás. Ahora, Barrabás, el nombre Barrabás quiere decir hijo del Padre. Ese es Barrabás. ¿Qué es Bar? Hijo, y Abba, Padre. Estuve leyendo, ¿no? Como investigando también, y una vez lo había escuchado, que en los escritos antiguos se dice que también se llamaba Jesús, pero eso no está muy claro porque se encontraron algunos escritos y al costado se decía Jesús y puede haber sido algo que resaltaban, ¿no? Como que estaba con Jesús, pero algunos dicen que era Jesús Barrabás, se llamaba. Pero bueno, eso no lo puedo decir, no lo puedo confirmar porque sería quizás algún otro, alguien que esté más en el tema, ¿no? Pero el nombre Barrabás quiere decir hijo del Padre. Interesante, ¿no? Después tenemos capítulo 19, del versículo 17 al 24. Ahí viene, ya lo arrestaron, ya lo condenaron, y viene cuando es crucificado. Lo llevaban al Gólgota, que también tiene un significado muy importante. Después viene los versículos 29, 30, es cuando Jesús en la cruz muere. Ahí ya muere el Señor. Esto pasó todo el día viernes. Después tenemos 38 al 42, Jesús es sepultado. Eso pasó en la tarde del viernes, antes de que comenzara el día sábado, porque sabemos que en el calendario judío los días empiezan a las 6 de la tarde. Entonces, antes que oscureciera, José de Arimatea, junto con Nicodemo, lo bajan y lo sepultan, ¿no? Y Nicodemo también, una vez lo estudiamos, Nicodemo también, la palabra Nicodemo tiene un significado también importante, ¿no? Nico, que es la palabra Nike, viene de Nike, de como, ¿no? El calzado deportivo, quiere decir victoria. Y demos es pueblo, o sea, victoria del pueblo. Entonces, tengan en cuenta que cuando se pone en un calzado, quiere decir victoria. Después, ahí viene el sábado. El sábado es cuando nos enseñó, ¿no? Nuestra mamá en las devocionales del ayuno, que el sábado es cuando el Señor Jesús descansa en el sepulcro, o sea, descansa en la tumba. Ahí, bueno, hay muchos ¿no? que saben qué es lo que pasa, pero eso ocurrió el día sábado. Ahora nos vamos al día domingo, eso que fue ayer, ¿no? El día de Pascua, que fue el día domingo, que el papá también, Omar, predicó sobre eso y bueno, fue una muy linda palabra. Yo fui a la mañana, estuvo muy interesante, aparte que fue algo muy... porque él comentaba también la película que se había visto el sábado. A pesar de todas estas cosas, yo me preguntaba, ¿no? Porque también estaba escribiendo sobre eso, y una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Uno, ¿hasta dónde podría soportar lo que soportó el Señor? Por lo que dicen científicamente, en mi caso, capaz que un solo azote, listo, ya está, ya conmigo terminaron. No hace, no hace falta, porque es así, o sea, es difícil. No sé si alguna vez fue arrestado o la policía, qué sé yo, no es fácil, no es fácil. Entonces, yo me imagino en ese momento, ¿no? El Señor Jesús cuando vino la turba esa
a restarlo, ¿no? Y, o sea, para nosotros, naturalmente, lo que hizo nuestro Señor por nosotros es imposible para nosotros. Así que, bueno, totalmente agradecido a Jesús por esa valentía, ¿no? Para salvarnos a todos nosotros. Bueno, viene el día domingo. El día domingo, en el capítulo 20, ahí Jesús resucita. Ahí es cuando María Magdalena va al sepulcro y no encuentra a Jesús. Bueno, también para que está lindo para leerlo y profundizarlo. Eso está entre el versículo 10 y 18. Jesús aparece a sus discípulos al atardecer de aquel día, versículo 19 al 31 del capítulo 20. Y acá venimos en una parte que vamos a mostrar. Primeramente vamos a mostrar una barca similar, es una reproducción, ¿no?, que hicieron para un museo, la barca en la que los discípulos estaban pescando. Así que Pablo, esa sería la barca, ¿no? Ahí estaban los discípulos que habían ido a pescar. Entonces dice que Jesús en el lago de Tiberias. Tiberias es un lugar, en realidad es el mar de Galilea, solo que Tiberias es un pueblo que Herodes inauguró, ¿no? Y le puso Tiberias en honor a Tiberio. Tiberio es alguien importante de Roma, ¿no? Del Imperio Romano. Y Tiberio, bueno, yo también por mirar y por hoy estar leyendo lo del IET, Tiberio es el que refundó Éfeso. Éfeso fue destruido por un terremoto y bueno, este Tiberio fue el que lo volvió a reconstruir. Dice Jesús en el lago Tiberias, ciudad fundada por Herodes. Estaban pescando este pez en particular, este que nos va a mostrar Pablo. Ese pez ahora se lo conoce, digamos, tiene un nombre científico como le ponen en latín, pero dice, uno de los nombres es Simón, o sea, se refiere a Simón, Simón Pedro, así que ese es el pez que ellos sacaban en cantidad en ese momento. Entonces Jesús le dice que tienen la red a la derecha y sacaron, cuando lo vieron al Señor, llevaron las redes. Gracias, Pablo, hasta ahí estaríamos. Dice que sacaron 153 peces. También si alguien por ahí tiene el deseo de seguir investigando, ese es un número profético. Así que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con lo que los discípulos hicieron. 153 peces grandes. Eso está entre el versículo 2 y el 11. Ahora, después se les apareció varias veces, ¿no? Ahora a mí hay algo que me llamó mucho la atención. Y yo preparé acá, estuve más o menos investigando, estuve mirando qué significa el arroyo de Cedrón, que vendría a ser el valle de Cedrón o el torrente de Cedrón. Ahí sí, Pablo, por ahí me podés poner una de las fotos. Ese sería el Valle de Cedrón y el Monte de los Olivos. Aquí en este lugar, esto es actualmente, ¿no? Esto es lo que hay hoy. Hay tumbas, hay mausoleos. Aquí en el Valle de Cedrón Absalón erigió una columna para su propia adoración. Después, en la otra foto, la siguiente, ahí tenemos en claro a dónde está el Valle de Cedrón. Tenemos Himón, a mí me queda a mi izquierda, ¿no? Himón, tenemos el monte Sión, que es donde está el templo. Después tenemos el monte Moriah, perdón, ahí está el templo, el monte Moriah, el monte Sión es donde está todo Jerusalén. Y después tenemos el monte de los Olivos. Y en medio está el valle de Cedrón,
por donde pasa, cuando llueve se forma un torrente. Exactamente, ese es el Valle de Cedrón. Ese es lo que hoy vamos a profundizar, porque por algo Dios me marcó ese lugar y bueno, ahí vamos a seguir. Está bien lindo también que ustedes lo puedan tener en alguna imagen, porque hay muchas, está re lindo buscar imágenes sobre eso. Así que gracias, Pablo. Gracias por hacer de multimedia. Bueno, ahora vamos a ir al estudio. Este valle se llama el Valle del Rey. El Valle de Cedrón se llama el Valle del Rey. Ahora vamos a ver por qué. También es llamado en el Antiguo Testamento, en Génesis 14, hay una circunstancia donde Abraham derrota a unos reyes y se le presenta Melquisedec, ¿no? El rey de Salem, en ese valle, en el valle de Cedrón, o sea, en el valle de Sabe, vendría a ser en este caso. Después de derrotar a los reyes, se encontró con Melquisedec, quien le ofrece pan y vino. Y Abraham le dio los diezmos de todas las cosas que él tenía. Esa fue la primera vez que se habló un diezmo, y Abraham, bueno, no solamente diezmó por él, sino que diezmó por sus generaciones, que eso es lo que nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros diezmamos, no es para nosotros, aparte, ¿no?, de ser agradecidos a Dios y cumplir, ¿no?, con una ordenanza. También estamos diezmando para nuestra generación. Y también tenemos ahí, también se llama el Valle de Josafat. Esto está en Joel 3:14, que también se le llama el Valle de la Decisión. El Valle de la Decisión es un lugar donde Joel Josafat, perdón, tenía que tomar una decisión, a ver a quién seguía, si seguía a Dios o seguía sus propias fuerzas. Venían un ejército a atacarlo y bueno, él tenía que decidir qué hacía, lo atacaba o recurría a Dios. En este caso él recurrió a Dios y Dios lo socorrió y venció a los enemigos que venían en contra de Jerusalén. Ese es el Valle de la Decisión. También acá, en el Valle de la Decisión, tenemos una profecía, que eso está en Ezequiel 47, que es el río que sale del templo. Después también, si lo quieren estudiar, Ezequiel 47 da una profecía sobre un río que sale del templo, un río salutífero, que corre por ese valle y va hacia el Mar Muerto. Y ese río que da vida y que trae peces y demás. Después tenemos, porque también como decía Marisa, después del 2:28 está la promesa del Espíritu Santo. Ahí es cuando derramaré de mi espíritu. Ese está después del 2:28. También está ligado a toda esta historia, ¿no?, de lo que es este valle. Como decía recién, este valle ¿por qué se llama el Valle del Rey? Porque en la época donde habían reyes, ese lugar era exclusivo del rey. Ese lugar era un lugar donde cosechaban, donde se producía, y todo lo que se producía en ese lugar, porque era un lugar muy fértil, es actualmente un lugar muy fértil. Ese lugar, todo lo que era para alimentar al rey, o sea, para lo que era la comida del rey. Así que por eso también se llama el Valle del Rey. Ahora vamos a ver por qué es el Valle de Cedrón. Ahí, como leímos en Juan 18:1, dice el arroyo o torrente en otros versículos de Cedrón. Y se llama realmente el Valle de Cedrón. Allí Jesús cruza con sus discípulos, cruzó ese torrente. Fue del lado de Jerusalén, después de tomar la Santa Cena, fueron al Monte de los Olivos. Tuvieron que cruzar por ese lugar. Este torrente también me llamó la atención porque desde el templo, cuando los sacerdotes sacrificaban los animales, en este caso los corderos, era por ahí tanta la sangre que no se utilizaba toda la sangre, ¿no?, para purificar el altar y todo lo demás, y hacían una canaleta que recorría y iba a parar
al torrente al arroyo. Toda esa sangre, ¿no?, que corría de los animales, de los holocaustos, que se presentaban justamente en estas Pascuas. Porque también por ahí escuché, ¿no?, que en estas Pascuas, como decía, creo que fue nuestra mamá también, que estaban los cambistas, que iban, como iba toda la gente ahí y no todos podían llevar un animal, entonces estaban los que comerciaban con animales y tenían a la vez, bueno, en este caso supongamos que sea hoy, tenían dólares, tenían euros para cambiar, ¿no? De como venían de distintos lugares, entonces esa es la mesa que el Señor Jesús dio vuelta, ¿no? Así que aprovechaban todo esto para hacer comercio, porque más o menos se calculaba entre 200, 250.000, 260.000 ovejas que se sacrificaban por la cantidad de gente que iba en estas fiestas de Pascua. Así que podemos tener la dimensión de lo que era ese movimiento, ¿no? Esa canaleta desagotaba en el torrente de Cedrón, que Cedrón quiere decir oscuro, porque se oscurecía por a causa de esto. Y también, bueno, ahí tenemos Ezequiel 47, que Ezequiel profetiza cuando el Mesías regrese desde el templo, correrá un río de agua viva, un río salutífero. Porque esto quiere decir, tanto el agua como la sangre representa la vida. Esas dos juntos también, o sea, juntos, porque yo también lo asocié a cuando el soldado romano traspasó con la lanza el costado del Señor Jesús y salió agua y sangre. Todo esto representa vida. También allí, eso también me llamó la atención, allí los judíos, los creyentes, los creyentes, los mesiánicos, tienen un cementerio en ese lugar. Porque ellos dicen que cuando regrese Cristo, que va a regresar, como nos enseña el profe Pablo, cuando Cristo venga, donde va a posar sus pies es en el Monte de los Olivos, ¿no? Y los judíos creen que van a ser, están sepultados en ese lugar, los primeros en la primera resurrección. Así que bueno, por eso hay muchos, también estoy conectado con los pastores de Israel y ellos mostraban la otra vez justamente el cementerio, y es un cementerio grande, que ellos creen que van a ser los primeros que van a resucitar. Por eso esos lugares tienen un valor tremendo en dinero. Eso está en la ladera del Monte de los Olivos. Ellos creen que serán los primeros a resucitar y que cada lugar tiene un punto muy elevado. También, si vemos al que Pedro le cortó la oreja, su nombre era Malco, le cortó la oreja derecha. Malco viene de Melec. Melec quiere decir rey y consejero, que también viene de Melquisedec, el rey de Salem. O sea, todo está, ¿no?, ligado a este lugar. Este lugar es un lugar muy profético, es un lugar, según el que está ahí, dice que tiene, o sea, se siente algo muy especial, porque hay mucha profecía que ya se cumplió, pero también hay mucha profecía en la cual se va a cumplir. Este valle en realidad trae un mensaje de resurrección, porque por la sangre y el agua que vimos y lo que hizo el Señor Jesús, esto significa para nosotros también la resurrección, ¿no? Él ya estaba, ¿no?, anticipando esto, y dice que aunque estemos muertos, la sangre del Cordero nos resucitará a una nueva vida. Eso es lo que más o menos pude ver. Y el valle separa, como mostraba recién la foto, separa el monte Moriah del huerto de Getsemaní, o monte de los olivos. El Señor Jesús se dirigió al monte de los olivos. Ahí es donde hizo una oración, ¿no? Ahí es donde entregó su voluntad, que le dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, que está en otro de los evangelios. Pero él entregó su voluntad para que el Padre haga la suya, ahí en ese lugar. Que nosotros también, ¿no?, tenemos que ser parte de eso, entregar, ¿no?, nuestra voluntad para que Dios haga su voluntad. Y como Judas conocía el lugar, fue a buscar
a Jesús con un destacamento de soldados. Y después investigando, que también por ahí el que quiera buscar un poco, en este valle, en el valle de Cedrón, el valle de Josafat, o el valle de Saba, eh, el valle del Rey, eh, ahí es donde los estudiosos dicen que el Señor va a estar con su trono, su gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20, 11 al 15, ahí en ese lugar, a donde, como una vez también el profe Pablo nos enseñó que nosotros, no va a ser nosotros los que estamos creyendo en el Señor, no es un juicio, sino realmente Él va a juzgar lo que nosotros hicimos, o sea, para tener una recompensa sobre eso. Así que nosotros al trono y al tribunal de Cristo no tenemos que tenerle miedo, sino al contrario, Él es el lugar y es el momento donde nos va a recompensar por todo lo que hayamos hecho en este tiempo que caminamos con Él, ¿no? A mí, bueno, también son 12 años y yo me acuerdo justo también, Pablo el otro día preguntaba, ¿no? Yo me acuerdo justo la hora cuando recibí a Cristo y el día preciso, y me acuerdo, pero no me lo, o sea, eso ya no me lo olvido nunca más, ¿no? Que fue el 2 de noviembre justamente decía Juan, ¿no? A las 14, a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Coincidía, por eso me llamó. Y bueno, ¿no? Eso, de acuerdo al tiempo que estemos con el Señor, lo que caminemos y lo que hagamos, el Señor nos va a juzgar, pero no para condenación, sino que nos va a juzgar para premiarnos en este caso. Así que bueno, me llamó la atención el Valle de Cedrón, por eso también el tema de las fotos, y bueno, hasta aquí es lo que el Señor me pudo hablar. Así que muchas gracias.